23 de febrero de 2026. Una celda federal en algún lugar de Estados Unidos. No hay lujo. No hay asistentes. No hay teléfonos ocultos. No hay privilegios. Solo concreto. Silencio. Y un hombre que acaba de recibir la noticia que cambia todo. Su cuñado está muerto. El hombre más buscado de México. El líder del cártel más violento de la última década. El símbolo del poder absoluto en la tierra caliente. Muerto. Y el hombre que escucha esa noticia no es cualquier preso. Se llama Abigail González Valencia. Durante años fue invisible. No aparecía en corridos. No salía en series. No daba órdenes frente a cámaras. Pero sin él, el imperio no funcionaba. Él no disparaba. Él no aparecía en videos armados. Él no encabezaba caravanas. Él movía el dinero. Y el dinero es el oxígeno de cualquier organización criminal. Sin dinero no hay armas. Sin dinero no hay lealtades. Sin dinero no hay protección. Sin dinero no hay poder. Durante más de 2 décadas, Abigail fue el arquitecto financiero de una de las estructuras criminales más grandes del continente. Hoteles, centros comerciales, empresas agrícolas, medios de comunicación, inversiones internacionales. Todo parecía legal. Todo parecía limpio. Nada lo era. Hoy ese hombre está solo. Sin su cuñado. Sin su estructura. Sin su red de protección. Y lo más peligroso no es la sentencia que viene. Es la decisión que debe tomar. Hablar. O calar. Cooperar. O morir en prisión. Y lo que decida podría cambiar el futuro de lo que queda de esa organización. Pero esta historia no es solo sobre él. Es sobre algo mucho más profundo. Es sobre cómo se construye un imperio criminal desde la pobreza. Es sobre cómo el poder seduce a familias enteras. Es sobre cómo el dinero crea la ilusión de invencibilidad. Y es sobre cómo todo termina igual. En una celda. Si crees que las historias del narco terminan en mansiones y respeto, quédate. Porque hoy vas a ver el final que no aparece en los corridos. Hoy vas a entender por qué el dinero no compra libertad. Hoy vas a descubrir cómo una familia completa pasó de cultivar aguacates en Michoacán a enfrentar cadenas perpetuas en Estados Unidos. Y cuando lleguemos al tercer acto, entenderás por qué la muerte de su cuñado lo cambió todo. Suscríbete si quieres ver el lado que casi nadie muestra. Comparte este video si crees que el poder del narco es una ilusión peligrosa. Porque esta no es una historia de gloria. Es una historia de caída. Y apenas estamos empezando. Aguililla, Michoacán. Un pueblo pequeño. Calles de tierra. Calor seco. Campos de aguacate que parecen infinitos. Un lugar donde durante décadas la palabra oportunidad casi no existía. Ahí nació Abigail González Valencia. No nació poderoso. No nació millonario. No nació rodeado de armas ni escoltas. Nació en una familia grande. Enorme. 18 hermanos. 10 hombres. 8 mujeres. Una casa humilde. Una tierra que apenas alcanzaba para alimentar tantas bocas. En pueblos como Aguililla, el destino parece escrito antes de que uno aprenda a leer. O trabajas la tierra, o migras, o te arriesgas. Y en los años 80 y 90, muchos jóvenes de esa región eligieron arriesgarse. No porque soñaran con violencia, no porque quisieran convertirse en leyendas oscuras, sino porque veían algo muy claro. El que entraba al negocio ilegal dejaba de ser invisible. Camionetas nuevas aparecían en calles polvorientas. Casas grandes reemplazaban techos de lámina. Respeto o miedo llegaba de la noche a la mañana. Y en la tierra caliente, respeto y miedo muchas veces significan lo mismo. Los González Valencia crecieron viendo eso. Viendo cómo el dinero rápido transformaba destinos. Viendo cómo el sistema formal no ofrecía casi nada. Viendo cómo la ilegalidad parecía el atajo hacia la estabilidad. Uno por uno, los hermanos comenzaron a involucrarse en actividades ilícitas. Primero de manera indirecta. Después de forma más estructurada. Algunos migraron a Estados Unidos. Otros se movieron dentro de México. Pero todos entendieron algo fundamental.
El verdadero poder no está en el que dispara, está en el que administra. Y ahí es donde Abigail empezó a diferenciarse. No era el más ruidoso, no era el más visible, no era el que encabezaba confrontaciones, era el que organizaba. En California, durante su juventud, aprendió cómo funcionaban las redes de distribución. Aprendió cómo se movía el dinero. Aprendió que cada dólar generado necesitaba un destino. Porque el dinero ilegal tiene un problema enorme. No puede quedarse quieto. Tiene que circular. Tiene que mezclarse. Tiene que disfrazarse. Y ahí nació su especialidad. Mientras otros se concentraban en rutas y cargamentos, él comenzó a entender estructuras financieras, empresas fachada, inversiones inmobiliarias, movimientos internacionales. El dinero no debía esconderse debajo del colchón. Debía transformarse. Y esa mentalidad cambió todo. Cuando su hermana Rosalinda contrajo matrimonio con Nemesio Ceguera Cervantes en los años 90, no fue solo una unión familiar. Fue una alianza estratégica. Dos estructuras distintas que se fusionaban. Por un lado, una organización con creciente presencia operativa. Por el otro, una red familiar con capacidad financiera. La combinación fue explosiva. Durante los años siguientes, mientras la organización crecía territorialmente, la red financiera crecía silenciosamente. No necesitaban aparecer en público. No necesitaban fama. Necesitaban estabilidad. El dinero comenzó a convertirse en propiedades. Las propiedades en negocios. Los negocios en legitimidad aparente. Y así nació una estructura que parecía intocable. Pero aquí está el punto clave. No fue una decisión aislada. No fue un solo hermano. Fue una familia entera apostando todo a un mismo camino. Cuando una estructura criminal involucra a una familia completa, las consecuencias también alcanzan a todos. Con el paso del tiempo, los nombres empezaron a aparecer en investigaciones internacionales. Sanctions, listas negras, acusaciones federales. Uno por uno, los hermanos comenzaron a enfrentar procesos judiciales. Algunos fueron capturados en el extranjero, otros dentro de México, otros extraditados. La red que parecía infinita empezó a fracturarse. Y mientras eso ocurría, Abigail seguía operando desde las sombras, hasta que la sombra se rompió. Pero antes de llegar a su captura, hay algo que entender. El poder financiero puede ser más determinante que el poder armado, porque las organizaciones criminales pueden perder territorios, pero si conservan dinero, pueden reconstruirse. Y durante más de 2 décadas, él fue el guardián de ese oxígeno, el arquitecto silencioso, sin disparar una arma, sin grabar un video, sin dar entrevistas, solo moviendo cifras. Pero el dinero deja huellas, y esas huellas eventualmente conducen a puertas que se abren de madrugada. Lo que empezó como una apuesta familiar terminó convirtiéndose en una cadena que hoy pesa toneladas. Porque cuando apuestas todo, también puedes perder todo. Y la siguiente etapa de esta historia demuestra exactamente eso. En el próximo capítulo vamos a entrar al corazón del imperio financiero. No al mito, no al corrido, a la estructura real. Cómo el dinero cruzó continentes. Cómo se convirtió en hoteles y empresas. Y cómo las agencias internacionales empezaron a seguir el rastro. Si crees que el verdadero poder del crimen está en las armas, prepárate para descubrir que está en algo mucho más frío. En números. Y en papel. El poder verdadero no siempre hace ruido. No siempre se ve en caravanas armadas. No siempre aparece en videos intimidantes. No siempre necesita demostrar fuerza. A veces el poder se esconde en balances contables, en escrituras notariales, en empresas registradas legalmente. Y ese fue el territorio donde Abigail González Valencia se volvió indispensable. Mientras otros disputaban territorios, él construía estructuras. El dinero ilegal tiene una característica que lo delata. No puede entrar al sistema financiero sin explicación. Si no se transforma, se convierte en evidencia. Por eso el lavado de dinero no es un detalle.
Es el corazón de cualquier organización criminal. Y ahí comenzó a expandirse el verdadero imperio. Hoteles de lujo en zonas turísticas. Centros comerciales en ciudades clave. Empresas agrícolas en regiones productivas. Firmas inmobiliarias. Consultores. Agencias de viaje. Inversiones internacionales. Todo con apariencia legítima. Todo con papeles en regla. Todo generando empleo real. Ese es el punto más inquietante. Muchos negocios funcionaban realmente. Clientes entraban. Facturas se emitían. Impuestos se pagaban. Pero detrás de esa fachada, el flujo principal no provenía solo de actividad comercial. Provenía de otra fuente. La estrategia era clara: mezclar dinero limpio con dinero ilegal. Ingresos reales con inyecciones ocultas. Capital aparente con capital criminal. Así se diluye el rastro. Así se dificulta la investigación. Y durante años funcionó. Las agencias estadounidenses comenzaron a observar movimientos financieros sospechosos desde principios de la década de 2010. Transferencias internacionales. Inversiones inmobiliarias en Sudamérica. Empresas vinculadas entre sí por familiares directos. El nombre de Abigail empezó a aparecer en reportes internos. No como operador de campo. No como jefe armado. Sino como administrador. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, comenzó a sancionar empresas relacionadas con la red. Congelación de activos. Bloqueo de cuentas. Prohibición de transacciones con ciudadanos estadounidenses. Eso no es un gesto simbólico. Es un golpe estructural. Cuando la OFAC sanciona, el sistema financiero global reacciona. Bancos se cierran. Socios se distancian. Inversionistas desaparecen. Y aunque públicamente muchas de estas empresas seguían abiertas, el aislamiento financiero comenzaba a asfixiarlas. Pero la red no estaba limitada a México. Había inversiones en Argentina, propiedades en Uruguay, operaciones en Bolivia, vínculos en Brasil. La diversificación era parte del diseño. Si un país presionaba, otro servía como refugio financiero. Si una cuenta se congelaba, otra absorbía el flujo. Era una arquitectura compleja, y eso es lo que hacía tan difícil desmantelarla. Pero todo sistema tiene una vulnerabilidad: la visibilidad. Cuanto más grande se vuelve una estructura, más conexiones genera. Y cada conexión es un posible punto de investigación. Reportes periodísticos comenzaron a vincular propiedades con familiares directos. Autoridades internacionales compartían información. Investigaciones conjuntas cruzaban fronteras. Lo que parecía invisible empezó a volverse trazable. Aquí es donde el mito del narco poderoso comienza a romperse. Porque mientras las armas intimidan, el dinero deja registros. Registros notarios. Transferencias electrónicas. Firmas digitales. Declaraciones fiscales. El dinero siempre deja huella. Y esa huella fue creciendo. Al mismo tiempo, la violencia asociada a la organización también crecía. Pero hay algo que rara vez se explica con claridad. Cada acto violento requiere financiamiento. Vehículos, armas, pagos, sobornos, logística, todo cuesta. Y cada dólar que alimentaba esa maquinaria pasaba por algún tipo de estructura financiera. Eso es lo que convierte al operador financiero en una pieza central. Sin flujo económico, la estructura se paraliza. Y por eso, cuando las investigaciones internacionales comenzaron a centrarse en el dinero, la presión real empezó. Ya no era solo una cuestión territorial. Era una cuestión contable. Las sanciones no arrestan personas inmediatamente, pero las cercan. Las impiden mover recursos. Les dificultan opérer. Les hicieron salida. El imperio seguía de pie, pero empezaba a tambalearse. Mientras tanto, públicamente, la narrativa seguía enfocada en enfrentamientos, capturas espectaculares y figuras visibles. Pero en oficinas silenciosas, analistas financieros revisaban documentos. Auditores estudiaban patrones. Investigadores conectaban nombres. El poder silencioso estaba siendo observado por otro poder silencioso. Y esa batalla no se libraba con balas.
Se libraba con expedientes, con solicitudes judiciales, con cooperación internacional, con tratados de extradición. El castillo parecía sólido, pero los cimientos comenzaban a fracturarse. Y cuando la presión financiera se combina con presión política y presión judicial, el resultado suele ser inevitable. El imperio que parecía legal empezó a volverse insostenible. Y entonces llegó el momento que ningún arquitecto financiero puede evitar para siempre: la captura. En el siguiente capítulo vamos a entrar en ese punto de quiebre. La madrugada que cambió su destino. La oferta millonaria que la madrugada siempre llega en silencio. No hay música de fondo. No hay advertencia. No hay tiempo para preparar un discurso. Solo golpes en la puerta. El 28 de febrero de 2015, ese silencio se rompió en Puerto Vallarta. Un destino turístico. Hoteles frente al mar. Restaurantes exclusivos. Turistas que no imaginaban que, a pocas calles, uno de los operadores financieros más importantes del crimen organizado estaba escondido. Las fuerzas federales llegaron antes del amanecer. Operativo coordinado. Edificio Rodeo. Entradas bloqueadas. No hubo conferencia previa. No hubo espectáculo. Hubo captura. En el lugar encontraron teléfonos, documentos, identidades falsas. Elementos que no eran de alguien improvisado. Eran herramientas de alguien acostumbrado a moverse entre sombras. Pero lo que vino después reveló algo más profundo que cualquier evidencia material. Según reportes oficiales, ofreció una suma millonaria para evitar que su imagen fuera difundida públicamente. No para escapar. No para negociar libertad inmediata. Para evitar exposición. Eso revela una mentalidad muy específica. El anonimato era parte de su poder. Mientras otros nombres eran conocidos por la opinión pública, él había logrado permanecer en segundo plano. Ser invisible es una ventaja estratégica. Pero esa invisibilidad terminó esa mañana. Su rostro apareció en noticieros. Su nombre dejó de ser rumor. Su papel dejó de ser especulación. El arquitecto financiero ya no era sombra. Era titular. Fue trasladado primero a un penal federal de alta seguridad. Ahí parecía que la historia seguiría el curso habitual. Aislamiento. Restrictions. Protocolos estrictos. Pero aquí es donde la narrativa da un giro incómodo. Años después, investigaciones periodísticas comenzaron a revelar irregularidades dentro del sistema penitenciario mexicano. Conversaciones filtradas. Testimonios. Denuncias públicas. Se hablaba de privilegios. Áreas especiales dentro del penal. Acceso a comodidades que no deberían existir en un centro de reclusión. Servicios diferenciados. El escándalo fue nacional. ¿Cómo podía alguien acusado de financiar violencia vivir con beneficios dentro de prisión? La indignación no era solo por el individuo. Era por el sistema. Porque cuando el dinero sigue generando influencia tras las rejas, el mensaje que se envía es devastador. Que la cárcel no es igual para todos. Las autoridades negaron irregularidades. Se anunciaron investigaciones. Se prometieron revisiones internas. Pero el daño ya estaba hecho. La percepción pública quedó marcada. El poder parecía extenderse más allá de los muros. Sin embargo, esa etapa también fue temporal. La presión internacional seguía creciendo. Las acusaciones federales en Estados Unidos no desaparecieron. Desde 2013 existía una acusación formal en el Distrito de Columbia. Conspiración para traficar drogas. Participación en organización criminal. Delitos relacionados con armas. El proceso de extradición comenzó a tomar forma. Y aquí aparece otro elemento clave. El tiempo. Durante casi una década, el proceso se prolongó. Amparos. Appellations. Recursos legales. Cada herramienta jurídica fue utilizada. Y eso es parte del derecho a la defensa. Pero también es una estrategia. Ganar tiempo puede cambiar escenarios políticos. Puede modificar prioridades. Puede abrir oportunidades. Mientras tanto, otros miembros de la familia enfrentaban procesos en distintos países. Algunos fueron capturados en Sudamérica. Otros extraditados. Algunos condenados a cadena perpetua. El cerco se cerraba.
Y finalmente, en agosto de 2025, ocurrió lo inevitable. Una mega extradición. Operación coordinada. Traslados simultáneos. Vuelos militares. Sin previo aviso público. El traslado fue directo. Ya no había margen para más dilaciones. Ya no había regreso al sistema penitenciario mexicano. Ahora el escenario cambiaba por completo. Tribunal Federal en Washington, D.C. Sistema judicial distinto. Reglas distintas. Contexto distinto. En su primera comparecencia se declaró no culpable. Eso abre un nuevo capítulo. Juicio o negociación. En Estados Unidos, los acuerdos de culpabilidad son comunes. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.